Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está el hermano Alexander Castellanos con ustedes para presentarles el programa sobre la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 76 y su tema que estamos estudiando es Tiempo de ser probados, parte 2. Recuerden que transmito a través de el Alumbrador Cristiano y a través de esta también la web nuestra www.iglesiadecristo.xyz. Hemos tenido problemas de un apagón de energía eléctrica y por eso estoy empezando un poco tarde. No ha sido cuestión de problemas de su servidor, sino de el área técnica. Bueno, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, estamos agradeciéndote de nuevo porque nos permites presentar tu palabra. Gracias por ello. Que sea de mucha edificación para quienes escuchen y que siempre la honra la recibas tú. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes recuerden que en la parte 1 vimos la prueba sobre una llanura cubierta de pasto. Y ahora vamos a ver pruebas sobre un mar tempestuoso, que por supuesto está basado en Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6 y Juan capítulo 6. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que entraran en la barca y ellos fueron a Capernaum, vemos que aparentemente esperaron que Él se les uniera después que terminara de despedir a la multitud. Miren lo que dice Lucas o Juan 6:17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Tal vez se demoraron cerca de la orilla, tal vez remaron hasta cierta distancia y esperaron. Al ver que el Señor no llegaba, emprendieron la travesía del mar. Bueno, vamos a ver cómo es que la fe es probada. Y hay una interrogante pues que se presenta aquí. ¿Confían ustedes en que puedo protegerles? Cuando ya iban por la mitad del trayecto, los golpeó una de las repentinas tempestades a las cuales está sujeta aquella masa de agua. El apóstol Juan escribió que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Mateo dice lo mismo. El viento soplaba del oeste y esa era la dirección en que estaban tratando de ir. Miren lo que dice Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. De modo que arriaron velas y comenzaron a remar. Remaron durante horas, no logrando avanzar sobre las aguas que sacudían la barca. Solo podemos imaginar el cansancio y la desesperación que se apoderaron de ellos. Una vez más estaba siendo probada la fe de ellos. Jesús los había rescatado anteriormente por medio de calmar una tempestad, pero en esa oportunidad Él no estaba con ellos. Esta vez se encontraba lejos. ¿Qué podemos decir pues?
Aquí voy a dar varias aclaraciones de lo que estamos escuchando. En la Reina Valera se lee como 25 o 30 estadios. Estadios era una medida de longitud, y esta palabra estadios proviene de la palabra griega estadia, que es el plural de estadio, una medida romana que equivalía a unos 180 metros. Entonces, aquí dice que la distancia que estaban era alrededor de 25 a 30 estadios. Entonces nosotros podemos calcular que estaban a una distancia de 5.400 metros, o sea, una distancia, tomando como el kilómetro que tiene 1.000 metros, una distancia de 5 kilómetros más 4 cuadras, tomando que la cuadra mide 100 metros, o sea, 400 metros. Esa era ya en términos del mar, es una distancia que usted con su vista muy difícil alcanza a ver. También ellos habían salido a cierta hora al anochecer, cuando estaba ya oscuro. Mire lo que dice Juan 6, 16 y 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Pero Jesús no llegó sino hasta la cuarta vigilia de la noche. Ahora bien, yo quiero aclararles cuál era la cuarta vigilia de la noche. En los tiempos de Cristo el tiempo se dividía en vigilias. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde, terminaba a las 9, luego seguía la segunda y terminaba a las 12 de la noche, luego empezaba la tercera, terminaba a las 3 de la mañana. Entonces, la cuarta vigilia es de las 3 de la madrugada hacia las 6 de la mañana. Esa era la hora exacta en que se encontraban en el mar. Ustedes pueden ver que estaba completamente oscuro. Luego, acerca de la tempestad, Jesús no envió la tempestad. Sin embargo, todas las crisis de la vida constituyen una prueba de nuestra fe en Él, como sucedió aquí con sus discípulos. Bueno, aunque a Cristo le separaban varios kilómetros de ellos, ya hemos dicho 5 kilómetros más 400 metros, Él estaba al tanto del aprieto en que se encontraban. Por eso es que Marcos escribió, miren lo que dice en los versículos 47 y 48 del capítulo 6. Dice que al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Ahí puede ver usted que estaba adentrada en medio del mar. Y el solo en tierra, dice. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Bueno, andar sobre el agua es uno de los milagros más conocidos de Jesús. Cuando se lo imagine haciendo esto, yo quiero decirle que no se le forme la idea de un Jesús flotando en posición vertical sobre una superficie llana y calma, como sucede que por lo general se le describe cuando se habla de esta tormenta. Y cuando él iba caminando, se le presenta en una forma apacible a esta tormenta. Antes, yo le digo, imagíneselo subiendo y bajando, primero sobre la cresta de las olas y luego pues sobre el valle que había entre estas, al avanzar sobre el mar sacudido por la tempestad.
Nunca, no puedo decir he tenido la dicha porque no lo deseo, estar en una tormenta del mar, pero quienes han estado en tormentas del mar, mi papá me contaba cuando él fue al canal de Panamá, que hay un golfo del Papagayo entre Costa Rica y Panamá, está hablando del área del mar, y dice que en la embarcación iban como 2000 hombres, pero esa embarcación el mar la hacía como que era juguete. Los hombres incrédulos allí clamaban a Dios porque la vieron negra, hermanos. Una embarcación en el mar realmente es pequeña ante la furia del mar. Entonces, cuando Cristo se acercaba a la barca, los discípulos vislumbraron su silueta, tal vez en el destello de un relámpago. Su inesperada aparición les asustó más que la tempestad misma, porque mire lo que nos dice, por ejemplo, Marcos 6, 49 y 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos. Entonces Jesús calmó los temores de ellos, alzando la voz para decirles, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí lo dice en Mateo verso 27 del capítulo 14. Y lo repite Marcos, lo repite Juan también. El relato de Marcos dice que quería adelantárseles. Hay quienes han sugerido que quería adelantárseles a lo mejor para no asustarlos, y puede que así haya sido. Los demás evangelios, sin embargo, indican que Jesús vino a ellos y hablan de la cuarta vigilia. La palabra griega pues que se traduce por adelantar en Marcos 6 podría traducirse por pasar al lado de, y es posible que este sea el significado aquí, pasar al lado de. No se nos dice también por qué creyeron que era un fantasma, no se nos dice, pero usted recuerde que la superstición reinaba en las mentes de los hombres en aquellos tiempos. Luego tenemos en Mateo 14 la extraordinaria historia de Pedro que anda sobre el agua. Pedro dio voces a Cristo diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28. Y en el siguiente versículo, el Señor le contesta, él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A menudo se oye el comentario en el sentido de que mientras el apóstol mantuvo sus ojos en Jesús, él se estuvo a flote, por decirlo así, pero que cuando volvió su mirada al mar, sacudido por el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él clamó diciendo, Señor, sálvame, Mateo 14, 30. Y el versículo 31 dice, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, yo quiero decir que, al igual que algunos de nosotros, o muchos de nosotros podría decir, Pedro tuvo suficiente fe para comenzar a andar, pero esta no fue suficiente para terminar el trayecto. Nosotros, evidentemente, yo hago referencia a esto, nosotros estudiamos palabra de Dios, nosotros estudiamos los acontecimientos de la vida de Cristo Jesús y todos estos episodios que sucedieron en presencia de Él. Y nosotros como enseñadores de su palabra repetimos,
Y a veces podría darse la situación de que nosotros nos ponemos en la condición de jueces. Pero yo le digo esto, hermano y hermana, ¿cómo hubiera actuado usted si hubiera estado en el mismo lugar de Pedro y de los demás discípulos del Señor? Quizás peor, quizás peor. Entonces, hay que entender esta situación que aquí se presenta en cuanto al temor y la humanidad de Pedro. Pero a continuación vemos los resultados que se dieron de la prueba. ¿Cuáles fueron esos resultados? Primero hubo calma, pero también hubo confusión. Los discípulos ayudaron a Jesús y a Pedro a entrar en la barca. Mire lo que dice Juan 6:21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La idea de que estos eventos ocurrieron enseguida es insinuada en Juan 6:21. Miren lo que dice aquí. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, usted tiene que ver que este acontecimiento que se estaba dando en la cuarta vigilia, 3 de la madrugada, 6 de la mañana, pues fueron 3 horas duras, pero evidentemente que lograron pisar tierra. Parece una historia con un final feliz, podríamos decir. Pero la versión de Marcos indica que en realidad los apóstoles habían fallado una prueba crucial. Marcos consignó, mire lo que dice el verso 51 de Marcos 6. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes. Además de manifestar que él se preocupaba, todo milagro que Cristo hacía también tenía implicaciones teológicas. ¿Qué es lo que debían haber entendido los discípulos en relación con lo de los panes? Bueno, debían haber aprendido que si Él tenía el poder para alimentarlos sobre la llanura, también lo tenía para protegerlos sobre el mar. Según Marcos, el problema de ellos era que estaban endurecidos sus corazones. Ahí lo dice en el verso 52 de Marcos 6. Hasta cierto punto entendían y apreciaban a Jesús, tenían cierta medida de fe, pero les resultaba difícil entregarle totalmente su vida y su corazón. Los 12 no fueron los primeros en tener este problema en particular y tampoco fueron los últimos. Esta es una realidad. Bueno, usted puede ver que hemos visto que se presenta primero prueba sobre una llanura cubierta de pasto. Luego hemos estudiado en estos instantes prueba sobre un mar tempestuoso. Pero vamos a entrar a otro aspecto, otro tipo de prueba. Esta prueba es prueba sobre una sinagoga atestada, siempre considerándolo de Mateo 14, de Marcos 6 y de Juan 6. Hubo un milagro más aquella noche tempestuosa. Juan escribió que tan pronto como Jesús y Pedro entraron en la barca, esta llegó enseguida a la tierra a donde iban, Juan 6:21. Desembarcaron en la llanura de Genezaret, una región fértil que estaba al sur de Capernaum. Dice Mateo 14:34, y terminada la travesía, ¿cuál travesía? La del mar, pues. Vinieron a tierra de Genezaret. Jesús se dirigió al norte hacia Capernaum
y sanaba a la gente que encontraba a su paso. Mire qué hermoso leer esto aquí en Mateo 14, 35 y 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Bueno, ustedes tienen que ver que ya había pasado aquel milagro de aquella mujer que con 12 años de flujo continuo, que había gastado su fortuna o no fortuna, pero todo lo que tenía en los médicos de la época y nada. Y que esta mujer lo que quería era tan solamente tocar el borde del manto o de la túnica del Señor Jesús. Y lo logró, y de inmediato esa mujer fue sanada. Pues de seguro se regó como esta mujer había sido sanada, al grado que los enfermos que estamos leyendo acá, pues se conformaban con solo tocar el vestido, pues, o la túnica o manto del Señor Jesús. Por eso la Escritura habla claramente que comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho a donde oían que estaba, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que tocaban quedaban sanos. Bueno, nosotros podemos ver pues claramente esta situación que aquí se presenta. Mientras tanto, la multitud estaba sobre la ribera oriental del mar, descubrió que Jesús ya no se encontraba ahí, porque mire lo que dice en Juan 6, los versículos 22 y 24. Dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos? Cuando llegaron a las barcas procedentes de la ribera occidental, buscaron la manera de ser llevados a la otra orilla, hasta Capernaum, donde esperaban que estuviera Jesús. Por eso vemos en estos versos 23 y 24 de Juan 6, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Las barcas provenían de Tiberias, que se encontraba sobre la ribera occidental. Los barqueros debieron haber visto a la multitud y atracado en el sitio con la esperanza de ganar algún dinero llevando gente a donde desearan ir. Anteriormente, los que formaban parte de la multitud habían viajado a pie desde Capernaum, pero ser llevados de regreso en barca a Capernaum habría sido una manera más fácil de viajar. Bueno, vemos a continuación, hermanos, que la fe es probada. ¿Por qué digo que la fe es probada? Porque el Señor le hace, como quien dice, una
interrogante semejante a lo que digo. ¿Confían ustedes en que puedo darles vida? ¿Confían ustedes en que puedo darles vida? Los que buscaban a Cristo lo encontraron enseñando en la sinagoga. Dice Juan 6:59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es decir, que desconcertados por no entender cómo pudo haberse ido sin que ellos se percataran. Por eso dice lo que leíamos en Juan 6:22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esta fue la primera de muchas preguntas que hicieron al Señor en ese día. Los que preguntaban creían que ellos lo estaban probando a Él, cuando en realidad eran ellos los que estaban siendo probados por Él. Era el momento de exponer la fe que tenían, o en su defecto, la fe que no tenían. En realidad lo que resultó fue una serie de pruebas, comenzando con la prueba de la multitud hasta terminar con la de los apóstoles. Jesús deseaba que todos los presentes se preguntaran a sí mismos, ¿qué es lo que me atrae a este hombre? ¿Por qué lo sigo? ¿Quién creo que es él en realidad? Bueno, en primer lugar veamos cómo es que la multitud es probada. En lugar de responder la pregunta acerca de su llegada a Capernaum, Jesús comenzó su discurso sobre el tema del pan de vida. Porque usted puede decir, bueno, ellos le preguntan, ¿cómo llegaste y todo? Y Jesús no le dio importancia a eso, sino que el Jesús se va por la prueba de la multitud. Por eso estoy diciendo que en lugar de responder la pregunta acerca de su llegada a Capernaum, Jesús comenzó su discurso sobre el tema del pan de vida. Él acusó a la multitud de seguirlo por motivos muy equivocados. Por las limitaciones de espacio, hermanos, no es posible hacer un comentario versículo por versículo de este gran sermón que Él les dio. Es necesario, por decirlo así, dar una versión simplificada del intercambio entre Jesús y los que le hicieron las preguntas. Mire lo que dicen los versos 26 y 27 de Juan 6. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cristo estaba tratando de hacer que sus oyentes examinaran sus motivos y prioridades, pero lo que oyeron fue que si trabajaban, podían tener pan no perecedero, porque ellos preguntaron diciendo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí se lo dice en el verso 28 de Juan 6. Esto le dio a Jesús la oportunidad de introducir el tema de su presentación. Mire lo que le dice en el verso 29. Esta es la obra de Dios. Noten, que creáis en el que me ha enviado. A la gente no le gustó el rumbo que la conversación estaba tomando. Siguiendo el ejemplo de los fariseos, miren el verso 38 de Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Pidieron una señal. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Juan 30.
Realmente, hermanos, uno se queda boca abierta. ¿Cómo es que estos escribas y fariseos, habiendo ya visto tantas señales del Señor, le seguían pidiendo más señales? El día anterior, Cristo les había dado señales de sanidad, nada menos la señal de la alimentación milagrosa, pero no habían sido suficientes para ellos. Para los que tienen el corazón endurecido, ninguna señal será suficiente. Y esa es la realidad. Lo que realmente deseaban era otra comida gratuita. Después de todo, habían reconocido que Jesús era el profeta como Moisés, y éste les había dado pan a sus padres en el desierto, no solamente un día, sino todos los días. Por eso miren lo que dice el versículo 31 de Juan 6. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Yo le aconsejo que extra estudio, usted consulte el capítulo 16 de Éxodo, ahí se da este acontecimiento sobre este maná en una forma total. Jesús respondió que había sido Dios y no Moisés quien les había dado pan. Noten el verso 32 de Juan 6. De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo. También les dijo que Dios podía darles ahora el verdadero pan del cielo que da vida al mundo. Ahí lo dice en el siguiente versículo. Pan que da vida. Eso era exactamente lo que deseaban. Dijeron entonces, Señor, danos siempre este pan, en el verso 34. Una vez más, la respuesta de Jesús tomó un inesperado y no bien recibido, por cierto, giro. De sus labios salió esta imprevista afirmación: yo soy el pan de vida, versículo 35. Yo soy, póngale cuidado a esta declaración. Esta es la primera de 7 expresiones yo soy pronunciadas por Cristo que se encuentran en el libro de Juan. Cada una de ellas tiene su propio significado. Sin embargo, cada una es también una afirmación de su deidad, porque Dios es el único que podría decir con toda veracidad y en cualquier tiempo, y era, yo soy. En otras palabras, yo soy el único que tiene existencia eterna. Dice Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo termino con estas 2 aclaraciones que aquí les presento, hermanos. Compare esto con la petición de la mujer samaritana, que se recoge en Juan 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hay muchos paralelos entre la conversación de Jesús con la mujer en Juan 4 y su sermón de Juan 6. Cristo usa la figura del agua en Juan 4 porque era en el agua lo que la mujer estaba pensando. Y usó la figura del pan en Juan 6
porque lo que le preocupaba a la gente era el pan. El punto principal es el mismo. No obstante, la conversación de Juan 4 dio como resultado la aceptación del mensaje, mientras que el discurso de Juan 6 terminó en rechazo. Así se comportaba la gente en este tiempo, y yo no dudo que la gente se sigue comportando así, de esta manera. Yo quiero presentarles para terminar una serie de versículos que hablan pues de esa declaración yo soy. Mire lo que dice Juan 6, 48 y 51. Yo soy el pan de vida. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Las demás expresiones se encuentran también aquí en Juan. Por ejemplo, el capítulo 8, versículos 12 y 58. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14 dice, Jesús le dijo, 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y por último, en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo me veo obligado pues a terminar aquí, hermanos, por cuestiones de tiempo, pero siempre les invito para el siguiente miércoles a sintonizar este programa sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como les vuelvo a repetir muchas veces, el entrar tarde al estudio es motivado por fallas técnicas, no por su servidor, porque tengo por costumbre ser puntual, respetar mi hora que se me ha dado de 5 a 6 de la tarde. Pero lo mejor es que hemos podido presentar el mensaje y que haya mucha bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra se ha transmitido, porque tu palabra se ha presentado. Gracias por ello, Señor. Permite que siempre lo podamos hacer. Bendice a todos los hermanos y las hermanas que la han escuchado. Gracias por ello, Señor. Y también oramos por la hermana Francisca, que está pasando por situaciones difíciles de su salud. Ayúdale, Señor, a que ella pueda ser sanada. Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.